Muy bien, así me gusta, que no se me duerman. Pobres. Esto a veces, en realidad no lo digo yo solo, pero se torna en un monólogo y uno no los puede ni ver. Pero bueno, ya estamos terminando, así que ahora no es tiempo de quejarnos. Espero que a ustedes, dentro de todo, les haya sido útil y creo que, bueno, lo positivo quizás sean los videos, que aquellos temas que no los pudieron, o si no pudieron asistir a la clase o no pudieron verlos con atención, los pueden rever. Bien, vamos a comenzar con transferencia de materia. Pensabas pasarlos para el viernes, pero ya que quedó tiempo, arrancamos ahora y después lo vamos, en todo caso, siempre vamos a ir eh, revisando, repitiendo, dando otros ejemplos y repasando. ¿Mm? Vamos a hablar de difusión, hablamos de difusión de calor, hablamos de difusión de cantidad de movimiento, entonces ahora vamos a hablar de difusión a nivel molecular. En realidad, ahora vamos a diferenciar, a pensar que ese continuo sobre el cual siempre nos hemos parado está compuesto por más de una especie, ¿no? Y precisamente la presencia de tener dos o más componentes puede generar que un componente se mueva respecto del otro, o sea, que aparezca un movimiento relativo, y esto es lo que vamos a hablar de difusión. Bien, vamos a ir con algunos ejemplitos. ¿Sí? Pensemos un colorante que se inyecta o cae una gotita de sangre, si quieren, en un fluido en movimiento. ¿Sí? Acá en colorcito rojo serían las moléculas o las partículas de ese colorante. En el tiempo cero están en el lugar donde cayeron. A medida que el tiempo pasa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese colorante va a ir migrando hacia todo el resto del volumen. ¿Sí? Pensemos en primer momento es que todo esté estanco originalmente. ¿Sí? El caso de preparar un té, o si agarran una taza con agua, un vaso con agua y le echan una gotita de colorante, una gotita de tinta. ¿Sí? El agua está estanca, no se mueve, pensemos que está totalmente quieta. Entonces, el colorante en el momento que cae o que lo colocamos en la gotita, solo va a ocupar ese volumen de la gotita, y a medida que pasa el tiempo lo que vamos a ver es que todo el volumen, todo el resto del agua, ¿sí? Estamos indudablemente suponiendo que ambas sustancias forman una mezcla homogénea, o sea, son totalmente solubles. Ahora, muy bien, vamos a definir la difusión a ese efecto en el cual las componentes, moléculas de uno de los dos especies migra, viaja, difunde sobre todo el volumen. Es muy parecido quizás a cuando hablamos de transferencia de energía, o sea, en transferencia de energía lo que teníamos era un lado con una temperatura y otra región o otra zona con otra temperatura. Esa diferencia de temperatura es la que generaba la transferencia de calor. Bueno, la transferencia de materia, cantidad de movimiento, lo que tenemos es una región con mayor cantidad de una especie con respecto a la otra, ¿sí? O sea, mayor concentración, mayor su fracción molar. Esa diferencia de fracción molar o de concentraciones relativas es la fuerza impulsora en el caso de transferencia de masa o materia, como lo quieran llamar. Bueno, indudablemente que no existe algo similar a radiación de materia, ¿no? Recuerden que radiación era un mecanismo de transferencia de calor que ocurría inclusive en el vacío. O sea, estamos hablando de transferencia de materia. Si hacemos una analogía, una comparación con lo que vimos en calor, podemos hablar del efecto de difusión molecular o por convección. Vamos a diferenciar esos dos para el caso de transferencia de materia, pero no aparece el concepto de radiación. Entonces, la difusión molecular es cuando, digamos, la masa se transfiere por el efecto del movimiento molecular aleatorio, ¿no? Es el ejemplo que les dije recién, la gotita que cae en el vaso de agua estanco,
las gotitas de colorante o las moléculas de colorante van a ir migrando, moviéndose entre las moléculas de agua de la otra especie, chocando en forma aleatoria, hasta que la concentración sea homogénea en todo mi volumen, con lo cual ya no, deja de haber gradiente, o sea, diferencia de concentración y ya no hay más fuerza impulsora. O sea, a partir de un estado inicial con una concentración alta en un punto, a un estado final, donde la concentración es igual en todo mi dominio, en todo mi volumen de control. Por otro lado, vamos a hablar de convección de masa a materia en el caso en que tengamos un fluido que se esté moviendo, ¿sí? Análogo a lo que vimos en calor, si pensamos, por ejemplo, un tubo hecho de un material soluble, puede ser un tubo hecho de caramelo, un tubo hecho de naftaleno, de alguna sustancia que es sólida, pero en contacto con un fluido se empieza a disolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por dentro de ese tubo hay un fluido en movimiento, imaginemos que ingresa en la sección 1 y sale en la sección 2, ¿sí? Va a haber difusión, o sea, va a haber transferencia de masa desde las paredes de mi sólido hacia el interior de ese fluido, y va a haber convección porque el fluido, al estar moviéndose, arrastra, se lleva el componente que se está disolviendo. Un ejemplo que podemos dar donde se producen ambos efectos es pensando en café, le echamos un terrón, obtenemos café con una base llena de azúcar, ¿sí? Si ese café, eso, está totalmente estático, quieto, el azúcar se va a disolver, va a generar una alta concentración en la interfase del estado sólido y estado líquido, y después, como va a haber una gran concentración de azúcar en la zona de la interfase y alejado de la interfase la concentración es nula o menor, va a empezar a difundir, o sea, a moverse, a migrar, por efecto de esa diferencia de concentración. Digamos, si el café está estático, lo que yo tengo es difusión pura, o sea, hay un movimiento relativo entre las moléculas de azúcar y del café por efecto de difusión molecular, por ese movimiento a nivel molecular de las distintos compuestos que van moviéndose, chocándose entre sí. Ahora, si yo agito, ¿sí? El café, agarro la cucharita y le hago un remolino, lo agito, ya el fluido va a estar en movimiento. Entonces, ¿va a existir difusión? Sí, pero también voy a generar convección. Va a haber, y por ese efecto de la convección va a haber un mejor mezclado, ustedes lo tienen claro, y por eso, digamos, lo que está indicando esta figura es que si yo dejo ese terroncito de azúcar y no muevo para nada el líquido, o sea, si hay difusión pura, voy a tardar un tiempo T1 a que la solución se homogeneice, a que todo el azúcar se disuelva y que tenga la misma concentración o la misma proporción relativa de azúcar y café en cada punto de mi dominio, de mi volumen. El tiempo va a ser menor o mucho menor si yo le agrego convección, porque, bueno, si pensamos en forma análoga a lo que vimos en calor, ¿sí? Las coeficientes de transferencia de masa en este caso van a ser mayores, o sea, ahí va a haber un efecto no solo de difusión, sino por el efecto del movimiento del fluido que va a generar la mezcla o el movimiento del compuesto A. Bueno, otro ejemplo sería el siguiente, digamos, si yo tengo un recipiente separado por un tabique, de un lado tengo un gas A, el cual está acá, imaginen un pistoncito a una determinada presión P, del otro lado del tabique tengo una mezcla de A y B a la misma presión P, o sea, todo el sistema está a la presión P. Cuando yo saco el tabique, ¿qué va a pasar? La concentración de B en el lado derecho es mayor que la del lado izquierdo, entonces va a empezar a migrar, ¿no? Y la concentración de A del lado izquierdo va a ser mayor a la concentración del lado derecho, con lo cual, por el efecto aleatorio de las
moléculas que van a ir chocando entre sí, va a haber transferencia de materia de un lado al otro. En este caso voy a tener A, cuya valor neto de transferencia va a ser de izquierda a derecha, y B, cuyo valor neto de transferencia va a ser de derecha a izquierda. ¿Por qué digo valor neto? Porque como tengo mayor cantidad de moléculas de A del lado izquierdo, pero también tengo del lado derecho, o sea, en este movimiento aleatorio, algunas moléculas que están del lado derecho de A van a cruzar esta barrera invisible, digamos la separación original, pero mayor cantidad de moléculas de A van a pasar del lado izquierdo al derecho, ¿se entienden? O sea, hay una dinámica en el movimiento, de manera que si en el tiempo inicial T0 están separadas totalmente, como está acá, después de un cierto tiempo, todo esto va a tener la misma concentración en cada punto, o sea, vamos a tener una concentración de A final, que va a ser menor que la que tenía en el lado izquierdo, pero mayor que la que tenía en el lado derecho, y una concentración de B que va a ser menor que la que tenía en el lado derecho, y bueno, y mayor que la que tenía en el lado izquierdo, porque bueno, era nula. Entonces, una cosa importante que hay que tener presente en este ejemplo es que las presiones P, al retirar el tabique, no pueden cambiar, o sea, la presión siempre se mantiene constante, o sea, el efecto por el cual las moléculas se mueven de un lado al otro, o sea, el efecto de difusión, no se da por una diferencia de presión, sino por una diferencia de concentraciones. Si ocurre eso, acá los voy a hacer pensar un poquito, es decir, si yo estoy diciendo que la presión total se mantiene constante, ¿qué tiene que pasar con la cantidad de moléculas o flujo de A, que va de izquierda a derecha, y la cantidad de moléculas de B que van de derecha a izquierda? O sea, para que las presiones se mantengan constantes, muy bien, Franco, tiene que ser iguales. Muy bien, Guadalupe. Claro, lo pueden explicar, digamos, la presión es constante, por lo tanto, la cantidad de moléculas totales que tiene que haber, digamos, en cada punto, por decirlo, siempre tiene que ser la misma. Entonces, si yo tengo dos moléculas de A que van del lado izquierdo al lado derecho, y va a tener que ir dos moléculas de este lado para el otro lado para que se mantenga la presión constante. Si no, generaría una mayor cantidad de moléculas de un lado que del otro, y eso me generaría un cambio de presión. Muy bien, entonces, para que haya difusión molecular, lo que tiene que ocurrir es que haya una región de mayor concentración, ¿sí? Y la transferencia se va a dar de la región de mayor concentración de una especie a la de menor concentración. Es decir, en dirección contraria al gradiente de concentraciones. Bueno, lo que vamos a ir ahora es a introducirnos a tratar de encontrar una ley, como definimos para cantidad de movimiento y para calor, que digamos, que me represente la difusión molecular, ¿sí? Pero claro, a diferencia de lo que ocurría en los otros casos, el sistema es más complejo porque me aparecen más de una especie. ¿Sí? Entonces vamos a ir repasando, son cosas que ustedes ya saben, pero las distintas formas de representar concentraciones o proporciones o relaciones en sistemas donde tengo más de una especie química o una especie molecular, más de una sustancia en un sistema homogéneo. En el caso de una mezcla AB en sistema binario, recuerden, el volumen total va a ser el volumen que ocupa A igual que ocupa B, la masa total es la masa de ambas sustancias, la densidad total es la suma de las densidades, la concentración total es la suma de las concentraciones de cada uno. Y las relaciones, la densidad, recuerden, es la masa por medio de volumen, la densidad total, la masa total por la densidad de volumen. Fracción másica, no sé si han trabajado, entiendo que sí, recuerden, es la masa de A por respecto a la masa total, que también se puede relacionar con las densidades, densidad de A sobre la densidad total.
Y podemos, si no, establecer relaciones en base molar, donde aparece la concentración, moles de A por volumen total, moles totales por volumen total, o en forma proporcional, o sea, relativa, los moles de A respecto de los moles totales, y eso me define la fracción molar. Vamos a tratar de usar X para sistemas líquidos y la Y para sistemas gaseosos. En un sistema donde hay más de dos especies, la concentración de la especie A es la masa de A dividido el volumen de la mezcla y la densidad total es la sumatoria para cada una de las especies de la mezcla de cada una de las densidades. Y entonces puedo hablar de fracción másica, relacionándola con la masa de A dividido la masa total, o en función de las densidades. Recuerden que la sumatoria de las fracciones másicas y de las fracciones molares tiene que dar 1. Entonces, les comentaba antes que vamos a tratar de diferenciar, desde el punto de vista de la nomenclatura, las X para hablar de sistemas líquidos o sólidos y las Y para gases. Sí, puedo considerar que el gas cumple para un caso general, digamos, la relación entre concentraciones y masa es a partir de, digamos, la relación entre concentración y densidad lo puedo encontrar a través del peso molecular. Bueno, ahora viene la parte un poco más complicada, que es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, yo tengo un sistema con múltiples componentes, donde cada molécula, o cada porcioncita de mi material A o material B tiene una velocidad distinta. Entonces, yo puedo, debo definir una velocidad con la cual trabajar. Bueno, pero el tema es que puedo pensarlo como una velocidad en base másica o en base molar. ¿Sí? Es decir, la especie A va a tener una velocidad y la especie B va a tener otra velocidad. La velocidad que me caracteriza al sistema, al conjunto A más B, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a ser generalmente una velocidad promedio. El problema es que ese promedio lo puedo pesar con las concentraciones o con las densidades. Entonces, me van a surgir dos velocidades distintas. Una referenciada a la velocidad media másica, ¿sí? Es la sumatoria de las velocidades de cada una de las especies por su densidad dividido la densidad total. Es decir, en conclusión es la sumatoria de las fracciones másicas por las velocidades, la cual me da la velocidad media másica. La media molar es la sumatoria de las fracciones molares por las velocidades de cada especie, lo cual me da la velocidad media molar. Nomenclatura, bueno, la rayita de arriba es porque es un vector. La B minúscula másica, la B mayúscula molar. Acá vamos a empezar a tener un conjunto de distintas definiciones que se nos puede hacer un poco de lío. Entonces, empezar a notar eso. Si estoy trabajando con letras minúsculas, si estoy hablando de base másica, si estoy trabajando con letras mayúsculas, con base molar. ¿Van a ser iguales? No, no van a ser iguales, porque ustedes saben que las proporciones molares y las proporciones másicas no son iguales en un sistema, salvo que tenga un sistema de isótopos o de isómeros, digamos, que estoy tratando de ver las velocidades relativas o la migración de uno respecto al otro. Bueno. Ahora bien,
yo tengo que hablar de velocidades relativas, porque yo lo que tengo que decir es cómo se mueve A con respecto a la velocidad de la mezcla o cómo se mueve B con respecto a la velocidad de la mezcla. Entonces acá es donde me aparece el juego. Bueno, cómo se mueve A con velocidad pesada en función de la masa o con velocidad pesada en función de los moles. Bueno, recuerden, vamos a tener un conjunto de definiciones. Podemos decir que la velocidad de difusión del componente I con respecto a B, o sea, ¿qué es esto? La velocidad con que se mueve el componente I, la especie I, con respecto a la velocidad media de la masa, o sea, pesada con la masa, es la velocidad que posee el componente I respecto a un sistema de ejes que se mueve con la velocidad V. ¿Sí? Es decir, la velocidad de difusión es la diferencia que hay entre la velocidad real que tiene la especie I respecto de la velocidad media de todo el sistema. Y del mismo modo puedo referirlo a la velocidad en base molar. Esto es la velocidad de la especie I respecto de la velocidad media másica, la velocidad de la especie I respecto de la velocidad media molar. Esto es, digamos, tanto BI como B en este caso son las velocidades si el sistema es un eje de coordenado fijo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema de coordenado fijo, voy a tener una velocidad para la especie B, una velocidad para la especie A, la velocidad media, en este caso pesada con las fracciones másicas, o sea, la velocidad media másica, es un promedio pesado con las fracciones. A lo que llamamos velocidad de difusión va a ser a estas diferencias, a la diferencia que haya entre B, la especie B con respecto a la velocidad media, ¿sí? Es esto que está acá. Es la velocidad de difusión de B. Y la velocidad de difusión de A es la diferencia que hay entre la velocidad de A con respecto a la velocidad media del sistema. A esta diferencia es la velocidad de difusión de A. ¿Sí? Entonces, presten atención a esto. Todo el sistema se va a mover con una determinada velocidad, pero a lo que vamos a llamar velocidad de difusión es lo que se mueve cada compuesto respecto a la velocidad media. Fíjense en este caso, si yo me paro en el sistema de coordenado fijo, yo veo que todo se mueve hacia la derecha. Ahora, si yo me paro sobre la velocidad media, o sea, si me muevo con la misma velocidad con la cual se está moviendo el fluido, lo que voy a ver es que las moléculas de B van hacia la izquierda y las moléculas de A van hacia la derecha. Es no sé si se lo han dicho, pero bueno, es como ver, a ver, piensen dentro de un tren, gente con camiseta de Boca y otra de River. Si yo estoy parado en la estación viendo cómo viene el tren, voy a ver que todos van hacia un mismo sentido. Lógicamente va a haber velocidades distintas para una camiseta a la otra. Ahora, si yo estoy dentro del vagón, voy a ver cómo las personas van a ir de un lado hacia el otro con velocidades propias, diferentes y relativas a la velocidad del tren. Voy a pasar ahora a mostrar un videito entonces para aclarar este concepto. ¿Ven el videito, chicos? O sea, ven cambió la interfaz, ahí está. Bueno, a ver, estos son, imaginen una gota de colorante que cae en un canal donde hay un fluido moviéndose hacia la derecha. ¿Qué voy a ver yo? Que el fluido arrastra todo, o sea, tengo agua más el colorante hacia la derecha. Si yo estoy parado en el borde del canal ese, voy a ver que todo se mueve hacia la derecha. Ahora bien, si yo estuviera en un barco o parado con un barquito de papel
arriba de, teniendo la misma velocidad que la velocidad media del fluido, lo que vería es lo que estamos viendo ahora. O sea, lo que vamos a ver es que como tengo mayor concentración de colorante rojo en esa zona, las moléculas de colorante se van a ir a desparramar o van a ir a empezar o comienzan a migrar teniendo una velocidad relativa con respecto a la velocidad media del fluido distinta, en este caso hacia todas las direcciones. Bueno, entiendo que es la primera clase de difusión, no sé si previamente han visto algo en alguna de otras de las materias, pero lo que hay que tener presente es esto, yo tengo un sistema binario, vamos a trabajar con sistemas binarios, tengo A y B, todo el sistema se va a mover con una velocidad, y a lo que yo voy a llamar difusión, que tiene que ver con el movimiento molecular, es a la velocidad relativa de cada especie respecto de la velocidad media. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a la diapositiva. Eliana, te escucho. Sí, en la primera parte del video, ¿eso Sí. también lo mirarías como difusión en cuando se está moviendo todo en conjunto? Lo que pasa es que ahí yo estoy parado como un observador estático, y ahí hay, o sea, hay difusión más convección igualmente porque todo el fluido se está moviendo. Claro, por eso. Pero lo que hay que tener claro es respecto a qué sistema de coordenadas lo estoy mirando el movimiento. Esto apunta a introducir el concepto de difusión y a hablar de velocidad de difusión como una velocidad relativa a la velocidad media del fluido. La difusión siempre existe, siempre que haya diferencia de concentración voy a tener. Lo que sucede, por ejemplo, en la primera parte del video es como que no me doy cuenta que hay difusión porque lo único que veo es todo el arrastre del fluido llevándose el colorante. Claro, exacto, por eso preguntaba en realidad, porque lo veía un poco más así. La segunda parte sí se ve bien la difusión, y nada, quería preguntar por eso. No, está bien, gracias por la aclaración. Bueno, a ver. El tema es que como tenemos velocidades relativas a base másica o a base molar, los flujos, porque vamos a trabajar con flujos, recuerden que flujo era una propiedad por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, yo puedo hablar de flujo de materia en base molar, moles, de la especie I por unidad de área por unidad de tiempo, o flujo de materia en base másica, que sería masa de la especie I por unidad de área por unidad de tiempo. Nuevamente, el flujo másico de la especie I respecto a ejes fijos va a estar dado, y acá de nuevo las letras minúsculas, ¿por qué? Por la relación concentración, en el caso másico es la densidad, por la velocidad. Y en el flujo molar, en el cual uso las letras mayúsculas, concentración, ahora sí lo que llamamos concentración moles por unidad de volumen, por velocidad. Ahora, estos flujos son respecto a los ejes fijos, es decir, el flujo de la especie I va a estar dado por su densidad, o sea, esto recuerden cuando hablábamos del flujo másico para todo el sistema, o sea, hasta ahora nunca hicimos, más allá de que en macroscópicos creo que se hicieron algunos ejercicios, siempre hablamos de una sola especie. Con lo cual, cuando hablábamos de flujos, teníamos Ln, que era ρ por B, flujo, la cantidad de masa del sistema por unidad de área, por unidad de tiempo. Ahora tengo que diferenciar el flujo másico de la especie I o de la especie A de la especie B. Entonces va a ser igual a la densidad de esa especie por la velocidad de esa especie. Esta velocidad vendría a ser la velocidad absoluta respecto a ejes fijos. Por lo tanto, los flujos, tanto en base másica como en base molar, son respectos a ejes fijos. O sea, en el caso anterior es yo fuera de ese canal, estoy viendo cómo se mueve ese colorante rojo. Bueno, veíamos que se movía hacia la derecha con una determinada velocidad.
¿Cómo voy a relacionar flujo másico con flujo molar? Bueno, en este caso es sencillo ver que a través del peso molecular de la especie yo puedo relacionar un flujo con el otro, ¿sí? Como relaciono la masa con los moles. Ahora bien, estos son los flujos con respecto a ejes fijos, pero también puedo definir flujos con respecto a la velocidad media del fluido. Entonces voy a tener un flujo másico de difusión relativa, cuando expreso el flujo en base respecto a la velocidad media de masa, o sea, la B chiquita, pero promedio, o sea, del sistema, pesado con las fracciones másicas. Entonces, la diferencia entre la velocidad de la especie I menos la velocidad media del sistema es la velocidad de difusión de la especie I. Por lo tanto, el flujo de difusión es ρ sub I, la densidad, por esa velocidad, esa relativa, digamos, en la diferencia entre la velocidad, digamos, absoluta y la velocidad media. Ahora bien, puedo hablar de flujo molar de difusión, y en ese caso es análogo, pero acá voy a multiplicar la concentración de la especie I por la velocidad de difusión relativa a la velocidad media molar. Fíjense la diferencia, J chiquito, minúscula, J mayúscula. Los J, vamos a hablar de flujos difusivos, o sea, relacionados a esas diferencias de velocidades respecto a la velocidad media del sistema, y si esa velocidad media está pesada con las fracciones másicas, es la B chiquita, y si es con las fracciones molares es la B grande. Entonces tengo dos flujos, uno másico y otro molar, que va a depender de cómo lo defina. Muy bien. Introducidos esos conceptos, los cuales hay que masticarlos un poco, aparece la primera ley de Fick, que sería la analogía con ley de Fourier y ley de Newton para cantidad de movimiento. Ley de Fourier para cantidad de calor, para transferencia de calor. Entonces, lo que dice la primera ley de Fick es una relación o una ley fenomenológica, digamos, o sea, que en realidad surge de la observación del fenómeno. No hay una deducción teórica atrás para llegar a la ley, donde me va a relacionar este flujo, que es el flujo J mayúscula, con el gradiente de fracción molar, que es una diferencia de concentraciones relativas. Esto, bueno, se debe a Adolf Fick, y lo que tenemos que interpretar es lo siguiente: el flujo, sea moles, porque estamos por unidad de área, por unidad de tiempo, el cual lo puedo relacionar con digamos, la concentración de A por la diferencia de velocidades entre la velocidad de la especie A menos la velocidad media en base molar del sistema, ¿sí? Acá lo que estoy indicando con la X es que esta ley es en una sola dirección, es unidireccional, o sea, en la dirección X. Ese flujo es un coeficiente de proporcionalidad, que vamos a llamar difusividad, por la concentración total, por la derivada de la fracción molar en esa dirección, ¿sí? Si acá está como derivada parcial, bueno, pensando que puede haber un gradiente de concentraciones en todas las direcciones espaciales, si no, aparecería solo la derivada, la D, la que conocemos cuando la fracción molar solo depende de X. Lo interesante es que este es el flujo difusivo. Esto llamamos ley de Fick, lo que me dice que ese flujo es en el sentido opuesto, digamos, ¿no?, del gradiente de concentraciones, pensando en concentraciones relativas, o sea, fracciones molares. Yo puedo representar el flujo, esto recuerden que es flujo respecto al eje móvil, o sea, si yo me muevo con la velocidad v,
el NA sería el flujo molar respecto a un sistema de ejes fijos, con lo cual el flujo respecto a un sistema de ejes fijos va a tener dos componentes. Claro, lo que tiene que ver con el flujo convectivo del fluido más la porción difusiva del mismo. Bien. Esta constante de proporcionalidad, que es la difusividad de A en el medio que difunde. Por eso puse A sub M, ¿sí? Es la difusividad en el medio que difunde. Si tengo un sistema A y B, sería la difusividad de A en el B, que sería el otro componente que yo tengo presente. ¿De qué va a depender esa difusividad? Bueno, va a depender de la naturaleza de A, o sea, de la especie que sea, y también de la naturaleza del sistema, el medio en el cual se produce la difusividad. Yo puedo generalizar la ley de Fick en todas las direcciones espaciales usando el gradiente de la fracción molar. En este sentido, el flujo es función del gradiente de concentraciones. Si tomo solo la dirección X, me va a aparecer la expresión anterior. Y lo que sí tengo que tener presente acá es que para cada una de las direcciones X y Z, yo voy a tener una expresión similar que va a ser función de las derivadas en las distintas direcciones y de las velocidades medias en las distintas direcciones. Bien, ¿qué sucede? Acá estoy relacionando flujo molar con gradientes de fracciones molares. Yo puedo, o también puedo extender la misma ley, en realidad es un pasaje algebraico a flujo másico, o sea, masa por unidad de área por unidad de tiempo, con gradiente de fracción másica. Entonces, este es el flujo relativo a un eje que se mueve en la misma velocidad media másica del sistema y puedo, haciendo el mismo pasaje matemático, digamos, relacionar el flujo difusivo con el flujo neto dado por el n minúscula. Bueno, acá les dejo como pregunta que es la difusividad, coeficiente de difusividad. Para el caso de flujo en base másica o en caso de flujo en base molar, ¿es el mismo o voy a necesitar uno distinto para cada caso? Lo piensan, lo analizan, lo ven, o les puedo preguntar que me demuestren si es el mismo o no. ¿Debería ser el mismo o proporcional? Bueno, se demuestra que es el mismo. La difusividad, cuando ustedes vayan y calculen o saquen de tablas o compendio el valor de difusividad, o sea, la pueden meter dentro de la expresión en base másica o en base molar, es el mismo valor. ¿Sí? Lo que van a tener cuidado es de usar concentraciones molares o concentraciones másicas con gradientes de fracciones másicas o fracciones molares. O sea, no mezclen el tema de concentraciones másicas con gradientes molares. Pero el coeficiente de difusividad es el mismo para ambas expresiones. O sea, si yo expreso la primera ley de Fick en base másica, voy a tener esta expresión. Si lo hago en base molar, voy a tener esta expresión. Y tener cuidado de no mezclar, pero el coeficiente de difusividad es el mismo. Bueno, estoy diciendo que el flujo parado sobre un sistema de ejes fijos va a tener una parte difusiva respecto al movimiento molecular relativo, más la parte advectiva del sistema, o sea, todo el sistema se va a mover con una cierta velocidad. Ahora bien, esta velocidad es la velocidad media, en este caso V mayúscula molar, que nosotros la podemos definir
a partir de la sumatoria de las fracciones molares, o sea, concentraciones sobre concentración total, por la velocidad de cada especie. Con lo cual, si yo reemplazo la definición de velocidad acá, encuentro una expresión para el flujo neto de A, o sea, respecto de yo parado en un sistema de ejes coordenadas estático, una componente difusiva que va a ser igual a la concentración total, ¿sí? Esto es concentración total por el coeficiente de difusividad, por el gradiente o la derivada de la fracción molar de A respecto de la dirección en la cual yo analice, más la componente del flujo advectivo. Esta componente va a ser igual a la velocidad dada por el producto de concentraciones por la velocidad de cada una de las especies por la fracción molar de la componente A. Digamos, si esto es la velocidad media de mi sistema multiplicado por la fracción molar, me va a dar la componente, la proporción relacionada al flujo neto de A. En este caso pasé de un sistema multicomponente escrito acá arriba con la sumatoria a un sistema binario, que es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Sistema binario, voy a tener A y B con dos concentraciones distintas, la velocidad de A va a ser la velocidad de la especie A, la velocidad de B, la velocidad de la especie B, en base molar, voy a poder pesarla, digamos, con las fracciones molares, y de esa manera calcular el flujo neto de A. Teniendo presente eso, y reordenando para un sistema binario, NA y NB, ¿sí? Lo que yo puedo ver acá es que el producto de la velocidad de A por su concentración es el flujo de A, y el flujo respecto a ejes estacionarios, y C sub B por su velocidad es el flujo tal de B, con lo cual lo que se cumple es que yo en la relación de flujos voy a tener flujo total de A, parte difusiva, parte convectiva, donde esta parte convectiva es la fracción molar de A por el flujo total del sistema, un sistema binario. La misma expresión, recuerden que esto es flujo, moles de A, porque estoy con N mayúscula, por unidad de área, por unidad de tiempo respecto a eje fijo. O sea, si yo me paro ahora y hago un balance en un volumen de control fijo, los moles de A que atraviesan las caras es esta expresión. Va a ser una componente debido a gradientes de concentraciones que pudiera tener, más lo propio por el efecto convectivo o advectivo. Puedo expresar las mismas representaciones en base másica. Entonces voy a la letra minúscula, esto es masa de A por unidad de área por unidad de tiempo, término difusivo, ρ, la densidad total, difusividad de A en B, porque ahora estoy en un sistema binario, gradiente o derivada de la fracción molar másica, perdón, de A en la dirección X. Y ρ por A, por la velocidad de total, en este caso, digamos, hacer el mismo trabajo, llego a representar el flujo ahora en base másica, o sea, masa de A por unidad de área por unidad de tiempo, con la expresión que tiene la parte difusiva más la parte advectiva. Fíjense que acá trabajé, o solo puse o escribí en una sola dirección X, y considero las tres componentes en el espacio, son las mismas expresiones, solo que tengo que tener cuidado de que la rayita de arriba está indicando esto es un vector, ¿sí? Porque recuerden, los flujos son magnitudes vectoriales. Me está diciendo, esto tiene que tener tres componentes, ¿sí? Depende cómo lo escriba, digamos, la forma más general es esta que está acá. El flujo de A en las direcciones X y Z van a tener su componente
difusiva, que va a ser proporcional al gradiente de A, o sea, esto es un vector acá, falta la rayita, que vendría a ser las derivadas en las tres direcciones de la fracción molar, más lo proporcional debido al flujo total de las especies A y B. Lo mismo para la base másica. Bueno, quiero cortar por acá, ¿qué más puedo decir? Esto, fíjense, el flujo total, si estoy en un sistema binario, va a ser el flujo de A más el flujo de B. El flujo de A y el flujo de B lo puedo representar a partir de esa expresión que me relaciona la parte difusiva con la parte advectiva, tanto A como A B. Entonces, si yo sumo A más B, solo tengo dos sistemas, dos compuestos, A y B, o sea que eso me da flujo total, JA más JB, y acá, ¿por qué me da total? Porque IA más IB es 1, ¿no? En la sumatoria. Con lo cual, en un sistema general esto se puede extender, pero bueno, en el sistema binario, que es lo que nosotros vamos a analizar, siempre se tiene que comprobar que la sumatoria de los flujos difusivos de cada una de las especies tiene que ser igual a 0. Es decir, que si yo tengo A que difunde en un sentido, tiene que haber un flujo difusivo en el otro sentido, de B. Claro, los flujos difusivos de A y B en sistema binario son iguales, pero sentido opuesto. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso anterior, ese ejemplo con las presiones, que yo les dije que para que se mantenga la presión total tenían que moverse las cantidades de moléculas que se movían hacia un lado, tenían que ser igual a la cantidad de moléculas que venían del otro lado. Y también lo que podemos ver es, si yo planteo a partir de la expresión anterior, ¿no? Si JA más JB, J mayúscula, flujo de los moles de A por unidad de área, por unidad de tiempo, y lo mismo para B, si yo planteo la ley de Fick para la especie A y para la especie B, entonces, por la definición de la difusividad, yo voy a decir la difusividad de A en el medio B, para el caso de A, la difusividad de B en el medio A para el caso B. O sea, puedo pensar que ambos coeficientes son distintos. Es decir, tengo un sistema binario, tengo la mezcla A y B, ¿sí? Tengo agua y alcohol. Está el agua difundiendo en el alcohol, aplicó la ley del flujo de agua. Está el alcohol difundiendo en el agua. Bueno, recién llegamos a la conclusión de que si A difunde en B, también hay algo de B que difunde en A. Ahora bien, como JA y JB, la suma tiene que ser igual a 0, lo que yo sé es que menos esto, o sea, el JA es menos JB. Con lo cual, las concentraciones totales son las mismas, la sumatoria de las fracciones molares es igual a 1, por lo cual los gradientes tienen que ser igual a 0, con lo cual tienen distintos signos. O sea, la conclusión es que en un sistema binario, la difusividad de A en B es igual a la difusividad de B en A. ¿Sí? O sea, que si yo estoy analizando hidrógeno que difunde en dióxido de carbono, la difusividad del hidrógeno en dióxido es la misma que la difusividad que el dióxido en hidrógeno. No vamos a analizar sistemas con más de dos componentes porque ahí en realidad todo esto se complica, no es lineal, no es tan lineal de poner la sumatoria de los flujos. Bueno, ya vamos llegando, ¿qué más puedo decir por hoy? Bueno, las unidades, si uno despeja de la ecuación, les dije que era difusividad, ¿se acuerdan? Entonces vimos la difusividad térmica era centímetro cuadrado por segundo. Bueno, la difusividad másica tiene las mismas unidades, longitud al cuadrado sobre unidad de tiempo, y existen distintas correlaciones. Esto de que era algún libro, no sé si yo creo que lo he preguntado ya esto, pero en la materia que ven predicción de propiedades, no ven cálculo de difusividades, ¿verdad? No sé, creo, no me acuerdo muy bien el nombre.
De todas maneras, bueno, esto se usa mucho para difusión de gases a baja densidad, digamos, o a baja concentraciones, donde puedo, si no tengo datos experimentales, estimar la difusividad en función de la temperatura, los pesos moleculares de las especies que intervienen, A y B, y de estos parámetros que se conocen como parámetros de Lennard-Jones, que bueno, hay fórmulas para poder calcular, que es la integral de colisión y el diámetro de colisión, pero lo importante para mí, que es lo que suelo preguntar, es saber que si aumento la temperatura, la difusividad aumenta, y si aumenta la presión, la difusividad disminuye, ¿sí? O sea, esta, esta fórmula que surge a partir de la ley, la teoría cinética de los gases, me permite predecir la difusividad y es bueno, después efectivamente a nivel experimental se encuentra que la difusividad es proporcional a la temperatura de 3 medios y inversamente proporcional a la presión, lo cual tiene lógica que mayor temperatura implica mayor energía para las moléculas, con lo cual se van a mover más rápido. Si la presión aumenta, las estoy compactando, las estoy acercando, con lo cual estoy desfavoreciendo ese movimiento de las moléculas. Algunos valores, con esto ya terminamos. Esto también, vuelvo a hacer hincapié en tener idea de los órdenes de magnitud. O sea, si trabajo en centímetros cuadrados sobre segundo y estoy en gases, bueno, las difusividades están en el orden de 0, algo, ¿sí? Ahora, si me voy a líquidos, por ejemplo, dióxido de carbono en agua, ya la difusividad es bastante más chica, es 2 por 10 a la menos 5. También vamos a ver el caso de difusividad en sólidos, pero eso lo voy a explicar mejor cuando veamos la parte de sólidos. Bueno, terminamos acá. Después la semana que viene vamos a ver, no, la semana que viene no, el viernes voy a volver a hacer como una introducción con este tema para llegar después a las ecuaciones que vamos a utilizar. Así que si pueden revisar la clase o pueden leer sobre el tema, generalmente si van al ver o al Weltis, quizás creo que mejor que vayan al Weltis, en la parte que ya empieza, vaya por el capítulo cerca del 20, no me acuerdo, la parte de transferencia de materia, como para que ya vengan con un poco más de dudas o preguntas al respecto. Sé que muchos de ustedes están con el tema del parcial, por eso vamos a ir calmos ahora, total tenemos tiempo y repasaremos estos temas a medida que aparezcan las dudas. Bueno,